Presentamos las reglas básicas de la ortografía. Por un estudiante de buenos trabajos y de una ortografía aún mejor. Somos del Colegio de Bachilleres Plantel 1 Chilpancingo Guerrero. Muchas de ellas probablemente ya las conoces. Algunas, sin dudarlo, nos dieron un dolor de cabeza, pero no está de más volver a repasarlas y volver a aprender. Reglas de la letra B. 1. Se escribe B después de M. Por ejemplo, tambor. 2. Cuando una sílaba termina con el sonido B, se escribe con B. Por ejemplo, club. 3. Se escribe B siempre que ésta va seguida de las consonantes L o R. Por ejemplo, blanco. Y 4. Se escriben con B los vocablos que empiezan con bibli o con las sílabas bu, bur o bus. Por ejemplo, bíblico, Buda, burguesía, busto. Reglas de la letra C. 1. Las terminaciones cito, cita, sillo, silla, cecillo se escriben con C. Ejemplos: pedacito, nochecita. 2. Se escriben con C los verbos cuyos infinitivos terminen en alguna de las voces ser, ceder, sir, sendir, sibir, sidir. Ejemplo: coser, conceder. 3. Se escriben con C todos los compuestos y derivados de las palabras que se escriban con esta letra. Ejemplo: cebolla, encebollado. 4. En el caso de las palabras en singular que terminan en Z, al formar el plural con la terminación es, se escriben con C. Ejemplos: luz, luces, cruz, cruces. Reglas de la letra H. 1. Se escribe H al inicio de palabras que comienzan con diptongo, si la primera vocal es I o U. Por ejemplo, hielo. 2. Se escribe H al inicio de palabras que empiezan con los sonidos hidr, hiper, hipo. Por ejemplo, hidroeléctrica. 3. Se escriben con H las palabras que en el español antiguo tuvieron F. Por ejemplo, fermoso, hermoso. Y 4. Se escribe con H todas las palabras que comienzan con las letras seguidas de una vocal. Por ejemplo, humanidad. Reglas de la letra N. 1. Se escribe N al inicio de palabras como trans, cons, circuns, circun, ins. Ejemplo: transcribir, constante, circunstancial. 2. Se escribe N antes de V. Ejemplo: invento, envidia. 3. Nunca debe de ir N al final de los verbos reflexivos cuando están conjugados en la forma ustedes del modo imperativo. Ejemplos: levántense, cámbiense por, levántense, siéntense, cámbiense por, siéntense. Reglas de la letra R. 1. Se escribe R doble cuando el sonido es múltiple y está entre vocales. Por ejemplo, carrera. 2. Se escribe R simple cuando el sonido es múltiple y está entre una vocal y una consonante. Por ejemplo, alrededor. 3. Se escribe R simple en posición final de palabra. Por ejemplo, amor o temor. Reglas de la letra V. 1. Se escriben con V los verbos andar, tener, estar en los siguientes tiempos. Pretérito indefinido del modo indicativo. Ejemplos: anduve, anduvimos, tuvieron, tuviste. 2. Las palabras que empiezan con las voces villa, vice se escriben con V. Ejemplos: villano, vicepresidente. 3. Se escriben con V las palabras que comienzan con las siguientes consonantes: N y doble L. Ejemplos: llave, nieve, llevar. 4. Generalmente se escriben con V las palabras que comienzan con el sonido vi segundo de vocal. Ejemplo: viento, violencia, viuda. Reglas de la letra Y. 1. Se escriben con Y algunos tiempos y personas de los verbos cuyos infinitivos terminan en huir. Por ejemplo, en presente del modo indicativo: construyo, influyes, huyo. En modo imperativo: construye, influye, influyamos. Y en tercera persona del singular y del plural del pretérito indefinido: influyó, influyeron, construyó, construyeron. Uso de acentos. Las palabras agudas llevan tilde o acento cuando terminan en vocal N o S. Ejemplo: aquí. Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan en vocal
N ni S. Ejemplo, ángel. Las esdrújulas se acentúan siempre. Ejemplo, plátano. Hay diptongos que cuando se juntan dos vocales cerradas, I, U, entre sí, con otras abiertas, A, O, E, sí llevan tilde, serán en la abierta. Ejemplo, acarició o después. Llevarán acento las vocales I, U cuando están en hiato, sin formar diptongo. Ejemplo, caloría. Las palabras sobre esdrújulas se acentúan siempre. Ejemplo, gánatela. Las palabras que tienen una sola sílaba, es decir, las monosílabas, no llevan tilde. Ejemplo, pie o sol. En las oraciones interrogativas y exclamativas llevan tilde. Ejemplo, qué, cuál o dónde. Las mayúsculas. Se escribirá con letra inicial mayúscula todo nombre propio. Ejemplo, Carlos. Los nombres comunes llevan minúscula. Ejemplo, niño o perro. Llevan letra inicial mayúscula la primera palabra de un escrito y después del punto. Ejemplo, el ciclista corre. Tú cantas o Santiago baila. Espero haya sido el video de su agrado. Muchas gracias.